Buenos días, en la clase de hoy vamos a tratar de responder la pregunta de dónde vienen los elementos químicos. En esta materia y bueno, en un futuro vamos a usar la tabla periódica de los elementos. Ya en la clase anterior dimos una definición de elemento químico que iba a ser aquel que estaba caracterizado por la cantidad de protones dentro del núcleo. Esto iba a dar una identidad química a cada núcleo y hoy lo que vamos a ver es cómo se formaron los elementos químicos que hoy conocemos que están en la tabla periódica, digamos que fuimos ordenando en la tabla periódica por ciertas propiedades periódicas. Bueno, recordando un poco, en la clase anterior habíamos definido lo que era materia, habíamos llegado a la definición de átomo como el constituyente más chiquitito de la materia, como el bloque más pequeño de la materia, y que, bueno, cada eh, elemento químico iba a estar unívocamente identificado por la cantidad de protones que tenga dentro del núcleo. Recordemos que en el átomo iba a haber un núcleo con carga positiva y toda la masa prácticamente del átomo, que iba a tener los protones y neutrones, y alrededor de este núcleo iban a orbitar los electrones formando una nube electrónica, digamos. Bueno, para hacer ya teniendo esto en común, esta puesta en común, lo que nos habíamos dejado en el aire para responder era si los elementos químicos que encontramos acá en la Tierra eran los mismos que se encontraban fuera de la Tierra, digamos, en el universo. Haciendo una observación rápida de nuestro sistema solar, vemos que hay planetas que son rocosos, como no sé, Mercurio, Marte, son planetas que son rocosos. Hay otros planetas como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno que son gaseosos. Entonces la idea sería tratar de plantear de qué están hechos estos planetas, cómo se formaron y por ahí tratar de responder de dónde vienen los elementos químicos. La imagen, bueno, es un poco curiosa, ponen la distancia de la Tierra a la Luna, así, esta es la distancia a escala, digamos, que tendría, el tamaño de la Tierra y la Luna, toda esta escala. Eh, no es que la Luna está ahí al lado, está bastante lejos. Y bueno, como dato, si pudiéramos tomar todos los planetas y ponerlos uno al lado del otro, tendríamos que ocupan prácticamente la misma distancia que hay de acá a la Luna, digamos. Estamos bastante separados de la Luna. Bueno, la otra es una imagen, digamos, para recordar que los átomos forman, o sea, si bien son lo más chiquitito que conocemos de la materia, los mismos van a formar moléculas, estas moléculas van a formar aminoácidos, proteínas, células, tejidos, órganos y un organismo, digamos. Todo esto son una idea partiendo de niveles de organización, digamos, de lo más chiquitito a una escala, digamos, de, no sé, un metro que conocemos, todos más o menos conocemos lo que es un metro, un kilómetro por ahí ya es un poco más, pero podríamos llegar a tener una idea. Ahora, como les presento, no sé, el sistema solar, mira, de acá a la Luna hay 384.000 kilómetros, bueno, ya es algo que por ahí no es tan fácil de entender, pero se vería algo así. Si pudiéramos representar a escala la Tierra y la Luna, tendría esta separación. Bueno, ya entrando en la clase como tal, lo anterior era como para crear un contexto. El objetivo de esta clase va a tener dos grandes objetivos. El primero va a ser identificar los mecanismos de formación de elementos químicos, es decir, cómo se formaron los elementos químicos, que es la explicación actual que tenemos para explicar cómo se formaron los elementos químicos. Y bueno, ver cuál es más abundante que otro. O sea, si el más abundante, no sé, será el oxígeno, será el carbono, el hidrógeno, cuál es el más abundante en la Tierra y bueno, en el universo. Bueno, vamos a explicar un poco sobre la nucleosíntesis primordial. Este va a ser el primer mecanismo que tenemos para explicar el origen y formación de los primeros elementos químicos. Pensemos que el Big Bang fue, de acuerdo a la teoría actual que tenemos, digamos, la comprensión que tenemos del universo, vamos a decir que el Big Bang fue un evento que da origen al universo. Instantes después del Big Bang, lo que pasa es que empieza a haber muy alta densidad de materia, digamos, en un punto, y se crean las primeras partículas, digamos, se crean
no lo vimos en la clase anterior, se crean los quarks. Estos quarks de alguna forma van creando los hadrones, van creando protones y neutrones. Sin embargo, todo esto estaba súper denso, digamos, estaba todo muy juntito y todavía no podríamos hablar de que existían los elementos químicos, digamos. Lo que había era un plasma con protones y neutrones. Algunos de estos protones y neutrones se empiezan a juntar y formaron lo que se cree es que se formó inicialmente un poco de hidrógeno, o todo el hidrógeno que se formó en ese momento, helio y unos isótopos de estos, el deuterio y el helio 3. Y alguna traza de litio por ahí puede que se haya formado también. Esto ocurrió en los primeros 3 minutos, casi 4 minutos desde que ocurre el Big Bang, digamos. Los primeros 3 minutos, 46 segundos tras el Big Bang, se forman estos primeros núcleos de elementos químicos. Luego, todo esto quedó en un plasma, digamos, pensemos un plasma como el estado de la materia donde están los protones y neutrones y núcleos de elementos químicos dando vuelta, pero no se puede formar un núcleo estable. Un núcleo estable va a ser un núcleo que tiene su núcleo con protones y una nube electrónica orbitándolo. Pensemos que hubo que esperar que pasaran 300.000 años para que se empezaran a combinar los núcleos positivos con electrones negativos, digamos. Hubo que esperar todo este tiempo, digamos. Antes de esto, todo coexistía en un plasma de alta densidad. Bueno, la idea que quiero que se den de acá de la nucleosíntesis primordial es que los elementos que se formaron van a ser el hidrógeno como núcleo de hidrógeno, no como el elemento de hidrógeno, no como el átomo con los electrones, sino el núcleo de hidrógeno, el núcleo de helio y los isótopos deuterio y helio 3 y alguna traza de litio. Bueno, acá tenemos una gráfica donde de alguna forma ordenamos en el eje X la escala de tiempo. La escala no está lineal, está en una escala logarítmica. Pensemos que bueno, donde está la H sería un microsegundo después de la formación o después de que ocurrió el Big Bang. Después que se forma el universo, el primer elemento que se forma, o el primer núcleo del elemento que se forma es el hidrógeno, en el primer microsegundo, y luego 3 minutos después se forma, a través de fusión nuclear de estos hidrógenos, se forma el helio. Alguna traza se formó también del deuterio y del helio 3 y del litio. Lo importante acá destacar es que, bueno, el hidrógeno y el helio se forman en los primeros 3 minutos, sin embargo todo esto estaba en un plasma es un estado de la materia donde todo está ionizado y se habían formado los núcleos, pero no se formaron los átomos como los conocemos hoy en día, que son neutros. Digamos, el átomo tiene un núcleo con carga positiva y electrones que lo orbitan con carga negativa. Hubo que esperar 300.000 años para que estos elementos se pudieran combinar, digamos, se pudiera combinar el electrón con el protón y formar el hidrógeno como lo conocemos hoy, y dos electrones y el núcleo de helio para formar el átomo de helio neutro como lo conocemos hoy. Luego, bueno, hubo que esperar millones de años para que se formaran las primeras galaxias. Todo esto estaba esparcido en un gas. Es la teoría actual que tenemos que, bueno, se explica un poco en este libro, Los primeros 3 minutos de Steven Weinberg. Bueno, ya pensemos que pasaron 300.000 años después del Big Bang, ya tenemos los primeros átomos estables, digamos, ya se combinaron los electrones con los protones, que son hidrógeno, y con los núcleos de helio, y se formó, ya tenemos, digamos, a los 300.000 años después del Big Bang, tenemos hidrógeno y helio en el universo. Este universo, bueno, tiene un 75% de hidrógeno, un 25% de helio, y empiezan a formarse las primeras estrellas, digamos. Todo este hidrógeno y este helio se condensa por acción de la gravedad y forma las primeras estrellas. Una estrella no va a ser otra cosa que una gran acumulación de todos estos gases de hidrógeno y helio. Y una particularidad es que dentro de la estrella se empiezan a llevar a cabo reacciones nucleares. Una reacción nuclear que se produce es la reacción que fusiona protones y los convierte en nuevos elementos, por ejemplo en helio. Pensemos en la imagen que está abajo a la izquierda, partimos de 4 hidrógenos, 4 protones, y estos
se juntan, digamos, a través de toda la gravedad que tiene la estrella, hace que se venza la interacción eléctrica que hay. Pensemos que cargas iguales se van a repeler. Si ponemos dos cosas que tienen carga igual, se tienden a ir cada una para su lado. Esto si no hay ninguna otra fuerza externa, pero en el caso de la estrella, va a quitar toda la fuerza de la gravedad de toda la estrella, contrarrestando esta fuerza o interacción eléctrica, y va a hacer que se fusionen los átomos de hidrógeno y formen nuevos elementos químicos. Una particularidad que tiene esta reacción es que pensemos que en una reacción vamos a tener reactivos y productos. Reactivos es lo que está antes de la ecuación, productos es lo que está después de la ecuación. La masa de los cuatro protones va a ser mayor a el producto que se obtiene, que es el helio. ¿Y esto por qué? Bueno, porque dentro de esta reacción nuclear se genera además energía. Digamos, en las reacciones nucleares vamos a tener esta particularidad de que la masa como tal no se conserva, pero sí se conserva la masa y la energía juntos, digamos. Tenemos 4 protones y estos 4 protones dan lugar a un helio y energía que se libera. Este es el principio de la fusión nuclear que ocurre entre las estrellas. Por eso es que las estrellas tienen energía, porque llevan a cabo reacciones nucleares donde producen nuevos elementos químicos y se libera energía. Bueno, pensemos que la estrella va a ser un gran reactor nuclear que fusiona núcleos de elementos químicos para producir unos nuevos. Es así como vimos que se fusiona el hidrógeno para producir helio. En realidad hay una reacción interna en el medio, digamos, en realidad el hidrógeno se fusiona y produce deuterio, y el deuterio es el que produce helio. Y luego este helio se va a lo largo de la vida de la estrella. Esto es algo que ocurre durante toda la vida de la estrella. Por ejemplo, nuestro Sol en este momento está fusionando hidrógeno para producir helio. Pero va a llegar un momento donde se acabe o se agote la cantidad de hidrógeno y el helio es el que se empieza a fusionar. Y en esta fusión, digamos, lo que se produce es otro elemento químico. Por ejemplo, el elemento final que se produce de juntar helio con helio va a ser el carbono. En el medio se producen otros, berilio, litio, pero el producto final de la reacción va a ser el carbono. Luego este carbono produce oxígeno, produce neón, produce magnesio. Este oxígeno produce otros elementos, magnesio, silicio, fósforo. Y bueno, esto va a tener un límite. El límite va a ser hasta el hierro. En una estrella, durante su vida, se produce hasta el hierro. Esto por un tema de estabilidad nuclear que no vamos a ver. Pero pensemos que la gravedad de la estrella puede hacer que se lleven a cabo reacciones hasta el hierro. Luego habría que discutir cuál es la abundancia de cada uno, o sea, dentro de una estrella, cuál es el elemento químico que tiene mayor o menor abundancia. Pensemos que todo parte de hidrógeno y helio. En algún momento se van produciendo nuevos elementos químicos como los vimos acá, el carbono, el oxígeno, hasta el hierro. Pero una pregunta que podremos hacer, bueno, ¿cuál es el más abundante? Bueno, acá tenemos un ejemplo para una estrella de 25 masas solares. Tenemos un corte que parece una cebolla cortada con diferentes capas concéntricas, digamos. Esto está pensado en, bueno, una estrella de 25 masas solares. Pensemos que en un inicio la estrella tenía solo hidrógeno y helio. Parte del hidrógeno se va convirtiendo en helio hasta que, bueno, llega un punto donde no se puede fusionar más hidrógeno porque no hay más hidrógeno. El tiempo que tarda en convertir la estrella el hidrógeno en helio, todo el hidrógeno que tiene la estrella, sería en este caso 7 millones de años. Luego lo que queda entre la estrella es helio. Este helio se convierte en carbono a través de reacciones también nucleares de fusión. Y el tiempo que tarda la estrella en convertir el helio en carbono son 700.000 años. El carbono en oxígeno 600 años, el oxígeno en silicio 6 meses, el silicio en hierro un día. Esto tiene que ver también por la cantidad. Pensemos que partíamos de que teníamos 4 veces más hidrógeno que helio, luego tenemos 3 veces más helio que carbono, tenemos, no sé, tantas veces, tenemos más carbono que oxígeno, así sucesivamente. Y bueno, llega un punto donde la estrella no puede fusionar elementos más allá del hierro. ¿Por qué? Bueno, el hierro es el elemento más estable, el núcleo más estable, y se necesita más energía
de la que puede proveer la estrella o la gravedad de la estrella para fusionar hierro y producir elementos más pesados que el hierro. ¿Qué pasa? Bueno, va a pasar que la estrella se va a terminar rompiendo, pero lo vemos en la siguiente lámina. Acá la idea que quiero que se lleven es que al final de la vida de una estrella, si la pudiéramos hacer un corte y ver las capas concéntricas, veríamos estas capas tipo cebolla, donde más al centro del núcleo, donde se lleva a cabo la reacción nuclear, va a estar el hierro, que no se va a poder fundir. Luego silicio, oxígeno, carbono, helio, y en la corona vamos a tener hidrógeno. Bueno, ahora ya acabaremos un poco lo que es el fin de la vida de una estrella. Pensemos que una estrella durante su vida va a tener un equilibrio de dos fuerzas. Una fuerza que sería la fuerza de la gravedad que tira hacia adentro por toda la masa que tiene la estrella, y una fuerza, llamémosla de presión, que va a tirar hacia afuera, que es producto de las reacciones que se llevan a cabo dentro del núcleo. Ahora, ¿qué pasa cuando la estrella no puede seguir fusionando eh, hierro? Pensemos que en la fusión decíamos que se producía nuevos elementos químicos y se producía además energía. ¿Qué pasa cuando la estrella deja de producir energía? Se deja de producir esta fuerza de presión hacia afuera, y lo que termina pasando es que toda la estrella colapsa sobre sí misma, digamos. Todas las capas que habíamos visto que estaban sobre el núcleo de la estrella terminan cayendo hacia adentro, no hay una fuerza de presión que tira hacia afuera, pero el núcleo no se puede comprimir, digamos, es de hierro y es el elemento más estable, así que lo que termina pasando es un efecto rebote. Todas las capas de la estrella que cayeron hacia adentro terminan rebotando con el núcleo de la estrella y son expulsadas hacia afuera. Este evento se conoce como supernova. Bueno, ya conociendo lo que es una supernova es básicamente la muerte de una estrella. Cuando una estrella se come todo su combustible, no puede seguir fusionando y termina de alguna forma explotando. Ok, en esta explosión pasan cosas interesantes. ¿Qué pasa interesante? Bueno, que hay una lluvia de todo. Todo está volando por todos lados con mucha energía, y los núcleos que ya están formados en realidad lo que terminan es capturando neutrones que están dando vuelta por ahí, digamos. En la reacción anterior, la fuerza de presión lo que hizo también es que se produjeran muchos neutrones, y estos neutrones quedan dando vuelta y hay algunos elementos de los que se formaron después. El hierro, el silicio, todas estas cosas terminan comiendo neutrones y transmutando o convirtiéndose en núcleos más pesados que el hierro. Esto se lleva a cabo después que explota la estrella. Digamos. En el momento de la explosión, los elementos que tenía la estrella van ganando nuevos electrones y se forman núcleos más pesados. ¿A qué tan pesados se producen? Y bueno, se producen los núcleos hasta el torio y el uranio, que son elementos que tienen 90 y 92 protones dentro del núcleo. El hierro, pensemos que tenía solo 26. Bueno, en esta filmina les pongo como dato anecdótico, digamos, un argentino, un rosarino, que encontró una supernova. Que es una supernova? Vimos que era una explosión de una estrella. No hablamos mucho sobre cuánta energía se emite, pero se emite en ese pequeño instante en la explosión muchísima energía. Esta energía hace incluso que la estrella llegue a brillar más que la misma galaxia. Acá ponemos como ejemplo, digamos, Víctor, este cerrajero rosarino, estaba observando una noche una galaxia y vio que de repente en el borde de la galaxia se produce un puntito. Este puntito, este aumento, es un aumento de luz, y este aumento de luz es justamente una, una supernova. Acá pone vio una sola estrella, no, en realidad vio que explotó una estrella y los restos que quedan de esa estrella forman otra estrella. Pero eh, bueno, es como dato anecdótico, digamos, hay que estar observando el universo infinito, es muy grande, y solo hay que estar apuntando en el momento indicado para captar un evento de este tipo, digamos.
Bueno, acá hay algunas representaciones artísticas de lo que sería una supernova. Es básicamente una explosión de una estrella, se libera un montón de energía y toda la masa que contenía la estrella queda en forma de gas. Luego pueden pasar dos cosas, puede pasar que por acción de gravedad esta nube de elementos se vuelvan a juntar y formen una estrella con masa más chiquita, o formen, no sé, planetas, o formen un sistema solar. Depende del tamaño de la estrella. La particularidad de esto, bueno, es que en la supernova se producen los elementos químicos más pesados. Bueno, acá tendremos un esquema de la vida y muerte de las estrellas, si lo quieren llamar así. Eh, Pensemos que no todas las estrellas nacen igual, hay algunas que se forman a través de una nube inicial o protoestrellas. Vamos a decir, protoestrella es la nube de gas estelar que hay, hidrógeno y helio. Dependiendo de la masa que hay, de la concentración que pueda haber, se forma una estrella de un tamaño chiquito o de un tamaño grandote. Y bueno, depende de la masa que tenga, se quema más rápido o no, digamos, transforma elementos químicos más rápido en otro. Una estrella grande en realidad va a vivir muy poco. Las estrellas supergigantes azules, bueno, después veremos que el color de la estrella también va a tener que ver con la temperatura que pueda tener. Pero las más calientes o las más energéticas van a ser las azules, las menos energéticas vamos a decir que van a ser las rojas. Dependiendo de la masa que tengan, bueno, la vida es más rápida o más corta y los productos, o sea, el final de la estrella es uno o es otro, digamos. Así, estrellas que son supergigantes azules o una supergigante azul se vive su vida muy rápido y explota y forma una supernova. Una supernova va a ser esta explosión grandota. Luego estos gases se pueden otra vez juntar y formar una nueva estrella más pequeña. No se puede pasar. Hay otras estrellas, bueno, que cuando explotan forman agujeros negros, forman enanas blancas, estrellas de neutrones. Una estrella como nuestro Sol en realidad lo que va a hacer es que va a crecer a una supergigante roja, va a formar digamos, cuando se rompa van a haber una nube de desechos, digamos, lo que se conoce como nebulosa planetaria, y luego va a quedar en el centro donde estaba el Sol una enana blanca. Bueno, vamos a pensar que las estrellas tienen un ciclo, digamos, tienen una protoestrella, la estrella, luego la estrella forma otra vez una nube, de esta nube se forman nuevas estrellas, y así sucesivamente. Pensemos que, bueno, acá tenemos el caso de nuestro Sol, se los había mencionado. Nuestro Sol, bueno, la composición de la fotósfera, que es la capa más externa, tiene 73,4% de hidrógeno, 24,8% de helio y menos de 1% de oxígeno, de carbono, de hierro. Tiene muy poco de estos elementos, en realidad porque el Sol como estrella es joven, digamos, una estrella que tiene cerca de 4.500 millones de años y le falta todavía más de la mitad de la vida. El Sol, bueno, acá datos de masa, concentra el 99,8% de la masa del sistema solar. Luego tendríamos con 0,095% a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno con estos porcentajes, y la Tierra tiene en realidad muy poca masa en comparación al resto de los planetas y al resto del Sol, digamos. Acá, bueno, algunos datos, la temperatura superficial del Sol, vamos a ver que por el color que tiene es 6.000 grados. La temperatura dentro del núcleo para que se lleven a cabo las reacciones de fusión de hidrógeno y convertir helio van a ser 13 millones de grados. Bueno, es datos del Sol que son más informativos que otra cosa. Recordemos que, bueno, en la lámina anterior les había mencionado que las grandes estrellas se rompen, queda material, se forman nuevas estrellas. Nuestro Sol vendría a ser una estrella de tercera generación. Es decir, antes del Sol hubieron dos estrellas. Una primera estrella murió muy rápido, dio origen a elementos más pesados que el hierro. Vino otra estrella, se formó, vivió su vida, explotó también y dio origen a todo el resto de los elementos más pesados que el hierro. Vivimos en la Tierra y bueno, tenemos
elementos más pesados que el hierro, digamos. Tenemos uranio, tenemos plomo, tenemos oro. Todos estos elementos que son más pesados que el hierro se produjeron o tuvieron que haberse producido después de la muerte de una estrella, durante una supernova. Por eso, por la cantidad de porcentaje que tenemos de los elementos químicos que hay en la Tierra, podemos decir, bueno, el Sol es una estrella de tercera generación. Tuvieron que haber dos estrellas antes de él. Aparte que pensemos que el sistema solar tiene 4.500 millones de años y el universo como tal, de acuerdo a lo que creemos, tiene, no sé, 14.000 millones de años. Es decir, hubo tiempo para que hubieran otras estrellas antes del Sol. Bueno, en esta filmina lo que vamos a ver serían las condiciones necesarias para la vida. Hay una idea bastante difundida sobre la distancia que tiene que tener un planeta respecto a su estrella para que exista agua líquida y bueno, el agua eh, es una condición necesaria para que exista la vida. Esto está bastante aceptado, o sea, pensemos que y es bastante intuitivo, digamos. Si un planeta está cerca de su estrella, termina siendo muy caliente y no hay agua líquida y no hay vida. Y si el planeta está muy lejos de su estrella y no hay mucha temperatura, el agua está congelada, no hay vida. Esta es una idea bastante intuitiva. Sin embargo, otra idea que quiero que se lleven de acá sería la composición del sistema solar dentro de una galaxia. Pensemos que en el centro de una galaxia va a haber mucha actividad, digamos. Mucha actividad me refiero a que las estrellas van a estar naciendo y muriendo muy rápido. Y va a haber mucha radiación, las estrellas viven explotando. No son las mejores condiciones para que exista la vida. Por el otro lado, lejos del centro de la galaxia, a los bordes de la galaxia, en realidad las estrellas, se han formado muy pocas estrellas, son estrellas ya de primera generación. En realidad pensemos que si hay estrellas van a ser estrellas de primera generación y no van a haber metales más pesados que el hierro. Es decir, no va a haber ni siquiera hierro, va a haber pura hidrógeno y helio, va a ser los componentes de las primeras estrellas se van a estar eh, formando, viviendo, no han explotado todavía las primeras estrellas y no va a haber hierro, digamos. Dentro del núcleo, en el centro de la galaxia, las estrellas viven mucho más rápido y bueno, en una parte intermedia, las estrellas han vivido algunas generaciones, se han formado elementos químicos más pesados que el hierro, pero no es tan violento. Violento en el sentido de que no hay muchas estrellas por ahí rompiéndose, explotando, pues esto también hace que eh, digamos, si hay estrellas cerca explotando, lo que va a pasar es que el planeta que esté cerca se lo lleva puesto, básicamente. Entonces, la conclusión sería, en el centro de la galaxia va a ser una zona no habitable por mucha actividad, muchos rayos gamma dando vueltas, muchas explosiones, lejos del disco de la galaxia van a haber estrellas muy jóvenes que no han explotado, digamos, y lo que nos interesaría sería estrellas que estén en la zona habitable, donde ya estrellas anteriores hayan explotado, hayan habido eh, estos eventos de supernova y puedan existir elementos más pesados que el hierro. Bueno, ya para ir cerrando, hay otro evento raro que produce o da lugar a nuevos elementos químicos, que son los rayos cósmicos. Particularmente el evento se llama espalación de rayos cósmicos. No es otra cosa que, bueno, rayos de mucha energía que salen, bien sea de eventos como la supernova o de eventos más raros como los quasar, donde este rayo de energía lleva partículas cargadas. Estas partículas cargadas viajan a través del universo hasta que se encuentran con algunos elementos y lo que hacen es que los rompen. Terminan, por eso es espalación. Espalación sería como un choque y salen partes dando vueltas, salen escombros dando vueltas. En estos escombros se producen elementos que no se producen en las estrellas, como el litio, el berilio y el boro, particularmente el berilio y el boro. Estos elementos no se producen en las estrellas, pero se han producido en el universo a través de la espalación de rayos cósmicos. Sería esto, un rayo que viene de algún lugar del universo, de una galaxia,
se encuentra con materia como, no sé, nitrógeno, carbono, lo que sea, y lo termina haciendo bolsa, lo hace pelota, y los escombros que quedan son justamente hidrógeno, digamos, helio 3, litio, berilio y boro. En estos serían los elementos que no se forman en las estrellas, pero sí se forman por este, este tipo de fenómenos, la espalación de rayos cósmicos. Bueno, hablando de rayos cósmicos, los rayos cósmicos, por ejemplo, que vienen de nuestro Sol, son, digamos, un flujo de protones. Estos protones o neutrones hacen que los elementos que están en la atmósfera transmuten, se convierten en otras cosas. Acá ponen el ejemplo de, bueno, un neutrón se mete dentro de un núcleo de un átomo de nitrógeno, y el nitrógeno se transforma en otra cosa. El nitrógeno mutante dice que se transforma en carbono 14. Una particularidad que tiene el carbono 14 es que es radiactivo, no es estable, es decir, va a tender a cambiar a otra cosa. Va a volver a nitrógeno eventualmente, pero mientras que el carbono vive, va a ser radiactivo. Es un evento también explicado por los rayos cósmicos. No sería espalación, espalación sería que lo rompe. Acá el rayo cósmico en realidad lo que hace el neutrón, lo que hace es que se mete dentro de un núcleo y hace que el núcleo sea más gordito y bueno, sea inestable. En realidad lo que hay es una sustitución de neutrón por protón, pero pueden haber también eventos de activación. Bueno, acá ya tendríamos unas escalas de tiempo ya para ir redondeando lo que hemos visto hasta ahora. Pensemos que ocurre el Big Bang. Eh, a los 4 minutos ya tenemos los primeros núcleos de hidrógeno y helio. 300.000 años después tenemos los átomos ya combinados con, o sea, los núcleos con los electrones. 200 millones de años después se forman las primeras estrellas. Las estrellas luego se juntan y forman las primeras galaxias. 1.000 millones de años después del Big Bang. Y bueno, dentro de las estrellas se llevan a cabo reacciones nucleares. O sea, viven las estrellas, se forman nuevos elementos químicos dentro de las estrellas hasta el hierro. La estrella se explota, se producen elementos químicos más pesados que el hierro hasta el uranio. Y hay otros eventos como la espalación de rayos cósmicos, que es responsable de que se forme litio, boro y berilio. En la escala de abajo, bueno, ocurre el Big Bang. Después del Big Bang se forman las galaxias, luego de la galaxia se formó nuestro sistema solar y luego la Tierra. Y bueno, la otra gráfica está resumiendo un poco lo que habíamos dicho antes, ¿no? De que 3 minutos se forman los núcleos, 300.000 años después se forman los átomos. O sea, la literatura dice que se recombina, en realidad se combina, porque nunca antes habían estado combinados, se combinan los electrones con los núcleos. Y bueno, después, 1.000 millones de años después se forman estrellas, se va enfriando el universo, hasta que hace 4.500 millones de años se forma nuestro sistema solar. Acá, bueno, una proporción, ¿quién es más abundante? Bueno, el más abundante de todos sería el hidrógeno. Esto es una escala rara, digamos, logarítmica, y aparte está normalizada por 1 millón de átomos de silicio. No vamos a entrar en detalle, pero nos da una idea de proporción de elementos químicos comparando uno con otro, digamos. El más abundante va a ser el hidrógeno, luego el helio y luego el oxígeno. Pensaríamos que vendría el carbono, pero no. Hay un ciclo que lo pasé rápido en las láminas, que es el ciclo CNO, que sirve como catalizador para que se produzca más oxígeno que carbono. Y bueno, sería de esta forma: hidrógeno, helio, oxígeno, luego carbono, nitrógeno. Hay todos los elementos que conocemos hasta ahora, digamos, hasta el uranio. Ahora, vemos la tabla periódica que tenemos en un principio y vemos que, bueno, podemos explicar. No entramos en detalle en las supernovas, si son supernovas grandes, pequeñas, si las estrellas son pequeñas o son grandes, pero bueno, acá hila un poco más fino en esta tabla periódica, pero vemos que los mecanismos que explicamos hasta ahora son: durante el Big Bang se formaron el hidrógeno y el helio y algo de litio, que es lo que está en azul. Durante la vida de las estrellas o la nucleosíntesis estelar se formaron
otros elementos hasta el hierro, que van a ser los verdes. Y bueno, luego en la supernova, que son las explosiones de las estrellas, vemos que se forman los que están en naranja y en amarillo. Y bueno, el otro evento, quedaban por ahí unos sueltos, que era el berilio y el boro, que no se formaban ni en las estrellas ni durante el Big Bang, pero existe, digamos. Entonces la explicación que aceptada hasta ahora sería la separación de rayos cósmicos. Sin embargo, vemos que hay dos elementos que quedan por ahí sueltos, que no se produjeron en todas estas cosas anteriores, que son el tecnecio y el prometio. Y bueno, si vemos una tabla periódica actual, vamos a ver que hay otros elementos después del uranio. Después del uranio tenemos el Neptunio, el plutonio. Plutonio lo habrán escuchado de, no sé, de los Simpsons, que la planta de Homero es de plutonio. Son elementos que son en realidad hechos por el hombre. Son sintetizados de forma artificial en reactores nucleares o aceleradores de partículas. Esa sería un poco la próxima clase. Hasta ahora, bueno, por ahí ya un poco larga la clase, pero lo que quiero que se lleven son una idea de cuáles son los mecanismos de formación de los núcleos atómicos. Son los cuatro estos que acabo de nombrar. El quinto sería de forma artificial. Y bueno, lo otro sería la abundancia. El más abundante va a ser el hidrógeno. Siempre fue el más abundante. No va a seguir siendo, porque en algún momento se va a quemar este hidrógeno y se va a convertir en otro elemento, pero creo que se ven esa idea. En el universo lo que más hay es hidrógeno y helio. Las estrellas son las que tienen toda la masa del sistema solar prácticamente. Bueno, acá vemos cómo de alguna forma evolucionó la proporción de los elementos químicos. Tenemos un ejemplo del universo primitivo. Si tuviéramos 1 kilogramo, 750 eran de hidrógeno, 240 de helio y el resto de deuterio, helio 3 y litio. En el universo actual, si tenemos 1 kilo, 708 gramos van a ser de hidrógeno, 247 de helio. Vemos que el helio aumentó, el hidrógeno disminuyó y el helio aumentó, es decir, parte del hidrógeno se convirtió en helio por la fusión nuclear dentro de las estrellas y aparecen otros elementos que no estaban antes, el oxígeno, el carbono, el neón y otros. Y bueno, ya para finalizar, pongo un poco esta reflexión de Carl Sagan, de que el nitrógeno es nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en las pasteles de manzana, surgieron en el interior de las estrellas que colapsaron. Estamos hechos pues de polvo de estrellas. Y les dejo algunos porcentajes de los elementos químicos que hay, tanto en la corteza terrestre o como que tiene un humano. Pensemos también, por cada kilo de una persona humana que tenemos, bueno, 100 gramos son de hidrógeno, que es muy poco. En comparación con lo que tiene una estrella, no tenemos nada de helio, pero sí tenemos mucho oxígeno, mucho carbono, algo de sodio, algo de calcio, algo de potasio. Entonces, espero que con esta clase puedan ampliar un poco la visión de dónde vienen los elementos químicos. Y bueno, luego la siguiente clase será de formación de elementos de forma artificial. Saludos.